Entonces la clase para hoy es la corona perdida, el hombre y el pecado. Habla sobre la creación del hombre y sobre la caída del ser humano en el huerto del Edén. ¿Sí? De eso trata esta clase. La creación del hombre y la caída del ser humano en el huerto del Edén. Entonces lo primero que vamos a ver hoy es la creación del hombre. Entonces, como ya vimos en cierta ocasión, en la clase pasada, el ser humano es un ser tripartito, es un ser que fue compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Ese es el hombre. En la creación del hombre nosotros debemos tener en cuenta varias cositas. Uno, que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios creó, ¿sí? Dios inició su proceso de creación, recordemos la espiral, ¿cierto? De la eternidad. Dios hizo un paréntesis en la eternidad, creó los seres celestiales, creó el planeta Tierra, le dio atención al planeta Tierra, aunque haya creado muchos otros planetas, escogió el planeta Tierra para que fuera poblado y empezó un proceso de creación y en el sexto día Dios creó al ser humano. Salió hasta películas que se llaman El Sexto Día, haciendo alusión a la creación del ser humano. Em, en esa creación del ser humano, Dios le dio una atención muy especial. O sea, Dios hizo toda la creación, pero cuando creó el ser humano le dio una atención especial, le dedica muchos más versículos a hablar de la creación del hombre. La Biblia dice en el Salmo 8, del 5 al 6, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios creó al hombre inferior a los ángeles, pero cuando seamos glorificados nosotros seremos superiores a los ángeles. La Biblia dice que nosotros juzgaremos ángeles, es decir, nosotros juzgaremos a los demonios. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el ser humano es un ser tripartito. Es un ser tripartito que es una unión entre espíritu, alma y cuerpo. Es una fusión de esas tres sustancias. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, la palabra original ahí en hebreo quiere decir usted, su persona, o sea, todo usted, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia nos está diciendo claramente que nosotros somos una fusión de tres sustancias que es espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces hay otro versículo interesantísimo que es Hebreos 4:12 y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la Biblia nos dice que la palabra de Dios penetra y parte el alma y el espíritu, claramente ve uno que el alma es una y el espíritu es otro, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y cuando la Biblia dice las coyunturas y los tuétanos, me está hablando del cuerpo. Entonces, este versículo también me está hablando a mí de alma, me está hablando de espíritu y me está hablando del cuerpo cuando dice coyunturas y tuétanos. Tuétanos es la parte interior del hueso, o sea, la médula ósea, esos son los tuétanos. Cuando usted compra un pollo asado y digamos, muerde el huesito y esa parte negrita de dentro del hueso, esos son los tuétanos. La parte interior del hueso, la médula ósea. Entonces el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el sistema orgánico, ¿sí? Viene del griego soma y del hebreo guiyam, ¿sí? Ese es el cuerpo. El griego soma, cuando usted dice, por ejemplo, una enfermedad somática, eso quiere decir una enfermedad del cuerpo, de ahí viene la palabrita cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la parte visible del hombre. Es el medio por el cual el espíritu y el alma tienen contacto con el mundo exterior por medio de los sentidos. El cuerpo es lo que nosotros vemos. Con el cuerpo es con el que usted tiene contacto con el mundo exterior. Y el cuerpo, si usted fue al colegio, yo no sé cuántos de ustedes habrán ido de pronto a la escuela secundaria, a la universidad, posiblemente hay muchos de ustedes, nosotros nos dimos cuenta cuando estudiamos, por ejemplo, los sistemas, ¿sí? El sistema digestivo, que el sistema circulatorio, que el sistema respiratorio, cómo los alveolos en el sistema respiratorio se comunican con el sistema circulatorio. Eso es asombroso. Es una máquina realmente maravillosa, el ser humano, el cuerpo como tal, es una máquina maravillosa. Nosotros vemos el cerebro, que es bastante complejo, y tenemos el ojo, un órgano tan pequeño, y es un órgano muy complejo. Hay toda una carrera universitaria para estudiar solamente el ojo. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas del ser humano, el cuerpo como tal, los sistemas como tal, todo tan complejo, uno dice, hombre, pues no es posible que toda esta complejidad
haya llegado como producto del azar, ¿sí? Como un golpe de suerte, como que hubo un Big Bang, una explosión y todo al azar, y llegamos y aparecimos aquí así tan perfecto, realmente uno dice, no, tiene que haber un diseño, o sea, Dios tiene que existir y Dios como ser superior, inteligente, fue el que realmente diseñó todo esto y creó todo esto. No es posible que tanta perfección sea producto del azar. Eso es el cuerpo, no hay problema con el cuerpo, todos, digamos, tenemos claridad en qué es el cuerpo, es lo que nosotros vemos, cómo sentimos y lo que podemos tocar en nuestro exterior. Hay una cita que es 2 Corintios 5:1 que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, el cuerpo, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está hablando del cuerpo y nos está hablando de la parte espiritual. Nos está hablando de la morada terrestre que es el cuerpo y nos está hablando de un edificio que es nuestra parte interior, que va a tener vida eterna. Y hay unos versículos ahí para que usted pueda mirarlo en su casa, pueda consultarlos, ahí es donde está hablando del cuerpo. Después tenemos el alma. Y antes de empezar con el alma, quiero decirles algo que estaba en la diapositiva anterior, que lo puse, pero al fin se me olvidó decirlo, y es la palabra dualidad. Usted ve ahí dualidad. ¿Qué quiere decir dualidad? Dualidad quiere decir dos. Cuando usted fue a la universidad y estudió a los filósofos, a Platón, Aristóteles, todos estos hombres hablaron siempre de una dualidad, es decir, siempre hablaron de dos. Hablaron del bien y del mal, hablaron del cielo y de la tierra, y asimismo hablaron del cuerpo y del alma, es decir, una parte material y una parte inmaterial. De ahí es donde viene la confusión entre cuerpo, alma y espíritu, porque para la persona que no conoce las escrituras, para esa persona filósofa, el alma y el espíritu son la misma cosa, pero la Biblia nos dice que son tres diferentes, no dos, sino tres. Cuando usted va a una conferencia secular, el conferencista dice, por ejemplo, alimente su espíritu, cómprese un libro. Eso no dice, no, hombre, alimente su espíritu, cómprese un libro. No, alimente su alma y cómprese un libro. Sea espiritual y cómprese un libro. No, sea intelectual y cómprese un libro. Porque el espíritu y el alma son dos cosas diferentes. ¿Qué es el alma entonces según la Biblia? El alma viene del griego psuke, de ahí viene la palabra psique, psicología, ¿cierto? Y también viene del hebreo nefesh, esa es la palabra alma, nefesh. ¿Qué traduce la palabra psuke y nefesh? Traduce vida, persona, ser viviente, ¿sí? El alma es el yo, el alma es usted como tal, usted, donde tiene su voluntad, donde usted toma decisiones, el yo, ese es el alma. La palabra alma designa también a la persona completa, viva o muerta. Cuando la Biblia nos dice que aparecieron las almas de los decapitados en el cielo, que el alma que pecare esa morirá. Entonces la Biblia cuando nos habla de alma nos habla de la persona viva, completa viva o la persona completa muerta. Y en el alma es donde nosotros tenemos la mente, el intelecto, los sentimientos, la voluntad, el corazón, es el ser interior. Esa es nuestra alma, ¿sí? Ahora, hay algo muy interesante y es de que el alma conecta el cuerpo y el espíritu. O sea, el alma es el que está en la mitad. Usted se inclina hacia el cuerpo o se inclina hacia el espíritu. Es decir, usted, el yo, el alma como tal. Si usted alimenta su parte carnal, pues usted será más carnal. Si usted está teniendo pensamientos carnales, usted será más carnal. Pero si usted lee la Biblia, si usted ora, tiene comunión con Dios, pues usted se estará inclinando más hacia el espíritu, es decir, usted será más espiritual. Recordemos lo que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, que nosotros tenemos dos naturalezas, una carnal y una espiritual, y las dos pelean entre sí. Entonces el alma está en la mitad, el alma. Usted como usted, como el yo, el alma, se inclina hacia el cuerpo para ser carnal o se inclina más al espíritu para ser más espiritual, ¿sí? Y el alma afecta tanto el alma afecta el cuerpo y el cuerpo también afecta el alma. Ahí tenemos la cita de Proverbios 17:22. Si usted está enfermo, usted se entristece. O si usted está entristecido, usted se enferma. Entonces el alma afecta al cuerpo y el cuerpo afecta el alma. Ese es el alma. Hay una cita que es Salmo 103:1 y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí cuando la Biblia tiene ese paralelismo, que es una figura literaria, alma mía y todo mi ser son sinónimos. Entonces ahí es donde vemos que el alma es el yo, es la persona completa como tal. Y ahí hay unos versículos en la parte de abajo
para que usted pueda también mirarlos con tiempo. Y por último tenemos el espíritu. Entonces, vimos que el cuerpo es la parte material, es el sistema orgánico. El alma es la parte inmaterial, el yo. ¿Y el espíritu qué es? El espíritu es la conciencia, la intuición, la comunión. Ese es el espíritu. El espíritu viene del griego neuma y del hebreo ruach. Es el espíritu. ¿Qué traduce la palabra espíritu? O sea, neuma y ruach. ¿Qué traduce? Mire todo lo que traduce esa solita palabra, todo lo que traduce. Traduce viento, aliento, animación, movimiento, vida, vivacidad, agilidad, vigor, energía, corazón, como por ejemplo Job 38:36. Habla del corazón y habla del espíritu. Entonces, todas esas palabritas, todas esas palabras son la traducción de la misma palabra neuma o ruach, que se traduce normalmente como espíritu. ¿Qué es el espíritu según la Biblia? Es la vida del hombre. Es el vehículo de la comunión con Dios. Es la vida del hombre porque la Biblia dice que sin espíritu el cuerpo está muerto. Cuando Dios sopló aliento de vida, sopló su espíritu. Es la vida del hombre. El hombre si tiene su espíritu muerto, está muerto realmente. Entonces, es el vehículo también de la comunión con Dios. Es con el que tenemos comunión con Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios es a través de nuestro espíritu. La persona que no ha recibido a Cristo tiene su espíritu muerto, no puede tener comunión con Dios. La persona que ha recibido a Cristo tiene su espíritu vivo y ya puede tener comunión con Dios. Recordemos que tener el espíritu muerto no es que no tenga espíritu. Tener el espíritu muerto quiere decir que es un espíritu lejos de Dios o separado de Dios, que no puede tener comunión con Dios. Y el espíritu del hombre es donde reside el Espíritu Santo en la persona. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted y le da vida a su espíritu muerto. Eso es lo que dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él en el Espíritu es donde yo recibo el conocimiento de Dios. Yo recibo el conocimiento de Dios, es en mi espíritu. ¿Listo? Y hay una cita que es Job 33:4 que dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí vemos otro paralelismo donde el Espíritu de Dios es el soplo de Dios. Ahí en Génesis 2:7 cuando dice que Dios sopló aliento de vida. Y hay unas citas ahí abajo para que ustedes las puedan consultar. Santiago 2:26 es el que dice que sin espíritu el cuerpo está muerto. Y ahí hay citas para que ustedes vean acerca del espíritu. Eso es en cuanto entonces a la creación del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Ahora miremos la segunda parte de este tema y es el estado original del hombre. ¿Cuál fue el estado original del hombre? ¿De dónde viene el ser humano? Porque nos han metido muchos cuentos cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, nos meten muchos cuentos de dónde venimos nosotros. Entonces, cuando uno le dice a la gente que trata como de alinear un poquito la Biblia con la ciencia, y cuando uno les habla de Adán y Eva, se imaginan esto, ¿sí? Ustedes creen que Adán y Eva eran dos miquitos allá en el Edén, ¿no? Eso no es así. Esto es lo que vamos a mirar en este momento. Entonces, hay algo muy interesante que siempre lo digo en esta clase porque es importante tener ese conocimiento. Y así, abuelo de pájaro, les voy a explicar rápidamente el paralelismo entre el creacionismo y la evolución, la ciencia. Entonces, la ciencia empieza con un Big Bang. Ahí en la parte de arriba ustedes ven Big Bang, la teoría de Big Bang, que es una gran explosión. Y al lado derecho tenemos el creacionismo. En la teoría del Big Bang dice que todo, ahora les explico un poquito, dice que todo evolucionó, todo fue al azar. Después la ciencia nos habla de que una célula dio lugar a seres pluricelulares y se formaron los seres vivientes. Después hubo dinosaurios de gran tamaño, hubo una extinción hace 65 millones de años, eso dice la ciencia. Y después de la extinción, entonces vino el ser humano, pero el ser humano empezó con un homínido, que es un simio, que se llama Lucy. Ese es el primer eslabón en la escala evolutiva del ser humano. Y que los miquitos estos, digo miquitos, son los homínidos, los miquitos estos empezaron a evolucionar hasta tener el ser humano que vemos hoy, ¿sí? ¿Y qué dice el creacionismo? Que Dios es eterno y Dios creó la materia. ¿Qué dice la ciencia? Que la materia es eterna, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, es decir, la materia siempre ha existido. Pero la Biblia, ¿qué nos dice en el creacionismo? No, Dios es eterno, Dios creó la materia. Entonces acá dice que Dios creó la materia, Dios hizo un proceso de creación en 6 días literales de 24 horas, y después vino una civilización, ¿cierto? Adán y Eva tuvieron a Caín, Abel, muchos más hijos, 130 años pasaron, Caín mató a Abel, tuvo otro hijo que se llamó Set, ya la tierra estaba poblada cuando Caín mató a Abel, y hubo una civilización, Caín fue el primero que construyó una ciudad, ¿cierto? Le puso el nombre de su hijo,
y después la humanidad se corrompió y vino un diluvio universal, ¿sí? Pero lo interesante de estas dos teorías, de lado izquierdo la ciencia, lado derecho el creacionismo, es que ambas se unen en Mesopotamia. Eso es lo más interesante. Ambos se unen en Mesopotamia, ya les voy a decir cómo. Entonces, mire, la ciencia que nos habla de un Big Bang, y muchos de ustedes habrán leído, por ejemplo, el libro El origen de la vida, de Alexander Oparin, en 1922, que inicia el libro diciendo que los cristianos son estúpidos porque creen en Dios, y dice que todo evolucionó. ¿Cómo empezó todo? Que hubo una explosión, empezaron a evolucionar los gases, como para la ciencia la materia siempre ha existido, entonces la materia estaba ahí, no se sabe de dónde llegó, siempre ha existido, y empezó una explosión, y eso empezó a tener movimiento, energía, empezaron a evolucionar los gases, ¿cierto? Dice que nada es al azar, Oparin dice nada puede ser al azar, 20 aminoácidos componen una proteína y eso nada es al azar, y está hablando todo el libro. Y llega hasta cierto punto. Después hay una segunda parte del libro donde dice de dónde originó la vida, ¿no? La vida originó por una célula. Entonces el cuento siempre nos han metido el mismo cuento en la escuela, ¿no? De que todo inició con una célula y que esa célula fue una sola, pero después fueron varias, entonces seres unicelulares, seres pluricelulares de varias células. Y la vida empezó a evolucionar, evolucionar, una especie dio origen a otra especie, hasta tener las formas complejas de vida que tenemos en este momento. Pero cuando usted analiza el libro del origen de la vida, Oparin tiene dos mitades. Una mitad habla de evolución de gases, la materia inerte, y tiene la segunda mitad donde habla de la vida, que de la célula empezó la vida y hasta los seres complejos que vemos hoy. Pero cuando Alexander Oparin coge las dos mitades, no las puede unir. Y la Biblia no, el libro del origen de la Biblia dice textualmente, dice, ¿cómo surgió la vida de la materia inanimada? No lo sabemos, fue un golpe de suerte. Entonces lo único que le faltó decir a Oparin fue un milagro. Entonces es irónico que el libro se llame El origen de la vida, pero él no puede decir de dónde fue que surgió la vida. Habla de una evolución de materia inerte que no tiene vida y después habla de la vida, pero no puede unir las dos mitades. Entonces vemos que la ciencia se queda corta en la explicación del origen de la vida a partir de un Big Bang. Y después del Big Bang llegó otro hombre que se llamó Charles Darwin, que curiosamente era hijo de un pastor evangélico, y después llegó otro que se llamó Federico Engels, que fue el que desarrolló la teoría de Charles Darwin del origen de las especies. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la ciencia? Que todo inició con Lucy, que era la mayoría de científicos dicen en este momento que Lucy era un chimpancé común, pero Lucy es el primero en el eslabón de la escala evolutiva del ser humano. Sacaron hasta película de Lucy con Scarlett Johansson. ¿Y qué nos dice la ciencia? Entonces la ciencia nos dice que no, que es que todo empezó con luz y que los seres empezaron a evolucionar, que resulta que empezaron a tener la necesidad de comunicarse, ¿cierto? En el lenguaje. Entonces para el miquito cuando le decía al otro, hermano, bájeme esa naranja que hay en ese árbol, entonces empezó a hacer sonidos guturales. A los que les gusta el metal saben de qué estoy hablando cuando digo sonidos guturales, son esos sonidos de aquí de la garganta. Y empezaron a hacer ese tipo de sonidos hasta que después los sonidos fueron más complejos, hasta que tenemos los idiomas modernos. Ese es el cuento que nos cuenta la ciencia. Y la ciencia también nos dice que los homínidos, estos seres parecidos a los seres humanos, pero que eran simios, empezaron a consumir carne y eso hizo que su cerebro se agrandara, se ensanchó su corteza cerebral. También dice la ciencia que los homínidos empezaron a usar herramientas, entonces como empezaron a coger palos, piedras, entonces el pulgar, que estaba alineado con los otros cuatro dedos, lo que hizo el pulgar fue trasladarse. Y al trasladarse el pulgar, entonces ya podían coger el palo, ya podían coger la piedra. Y al coger la piedra y el palo, empezaron a usar herramientas, entonces eso hizo que también se volvieran más inteligentes. Y empezaron a evolucionar, pasando por todos estos hombres de aquí, hombre de Nebraska, hombre de Piltdown, hombre de Cromañón, hasta llegar al Homo sapiens, que es el hombre moderno. Pero cuando usted analiza la evidencia realmente que hay, en cuanto al idioma, por ejemplo, sabemos que los idiomas antiguos eran más complejos que los idiomas modernos. Entonces no podemos decir que el lenguaje evolucionó, todo lo contrario, hubo una involución del lenguaje, porque los idiomas más antiguos son más complejos que los idiomas que tenemos hoy. El inglés, por ejemplo, es una mezcla de varios idiomas. Eso en cuanto al lenguaje. Y en cuanto a la evidencia que hay aquí de estos hombres, resulta que el hombre, por ejemplo, por decir algo, el hombre de Nebraska resultó ser el diente de un cerdo extinto. Yo siempre he dicho que el científico encuentra un diente y arma el dinosaurio completo. Y eso es lo que ha hecho la ciencia. Entonces, el hombre de Nebraska, de dónde se construyó? Del diente de un cerdo extinto, ¿sí?
Si vemos, por ejemplo, el hombre de Piltdown, fue a partir de una quijada, si mal no estoy, sí, una quijada. Y el hombre de Neandertal era un hombre moderno, el que vemos acá abajo, el hombre de Neandertal es realmente un hombre moderno, pero era un anciano que sufría de artritis. Entonces imagínense todos los fraudes científicos que ha habido para hacerle a uno creer la historia de que es que nosotros venimos del mono. ¿Listo? Esto así rapidito. Entonces, cuando vemos las dos teorías, la teoría del Big Bang al lado izquierdo y la teoría del creacionismo al lado derecho, ¿qué es lo más curioso? Lo más curioso es que ambas teorías se encuentran en Mesopotamia. La ciencia dice que los primeros asentamientos nucleados, es decir, los primeros grupos humanos, surgieron entre los ríos Tigris y Éufrates en la meseta que se llamó Mesopotamia. ¿Y qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice prácticamente lo mismo. La Biblia nos dice que después del diluvio, Noé y su familia llegaron a la llanura de Sinar, que quedan entre los ríos Tigris y Éufrates. Pero la Biblia no dice que se llama Mesopotamia, la Biblia lo llama es la llanura de Sinar, pero es el mismo sitio. Entonces, para resumir, para la ciencia, antes de Mesopotamia, antes de los primeros grupos humanos de hombres modernos, ¿qué hubo? Para la ciencia, antes de Mesopotamia, hubo puros simios. Y bien atrás hubo un Big Bang, ¿sí? Y los dinosaurios y los hombres nunca se conocieron. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que antes de Mesopotamia, ¿qué hubo? Un diluvio. Y antes del diluvio, ¿qué hubo? Hubo una civilización prediluviana. Y antes de eso, ¿qué hubo? Hubo un creacionismo. Dios es eterno y creó la materia. Y para la Biblia, los dinosaurios y los seres humanos sí convivieron. Y hay un museo que se llama el Museo de la Creación, que está en Estados Unidos, donde muestra evidencia al respecto, y está el doctor Don Patton, que habla de las figurillas de arcilla, donde también habla que los dinosaurios convivieron con los hombres, y el libro de Job me habla de dinosaurios, cuando el libro de Job me habla de Behemoth, que fue el primer ser viviente, animal que Dios creó y fue un dinosaurio. Entonces, dicho eso, nosotros vemos entonces que la Biblia nos está hablando que Dios fue el que creó al hombre y lo creó de qué manera. Eso está en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ese es el cuerpo, sopló en su nariz aliento de vida, ese es el espíritu, y fue el alma un ser viviente o un alma viviente, ese es el alma. Entonces vemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo creó tripartito, lo creó cuerpo, espíritu y alma, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios creó al hombre con una, digamos, la unión de esa creación del hombre es materia y espíritu. Una parte material que es el cuerpo y una parte espiritual que es el alma, el intelecto, el yo y el espíritu como tal con el que tiene comunión con Dios. ¿Cuál era el estado original del hombre? Entonces nosotros vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Es la imagen de Dios mismo. Si nosotros tenemos dos brazos, pues uno dice, Dios también tendrá dos brazos, aunque Dios es espíritu, pero uno se imagina que somos imagen realmente de Él, no solamente en Padre, Hijo y Espíritu Santo, Espíritu en mi cuerpo, sino también en la parte física, digamos, como se ve, aunque Dios es espíritu, obviamente. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dios creó un solo cuerpo, y mire el dato tan interesante. Dios creó un solo cuerpo, pero lo creó varón y hembra. Dios sacó a Eva del cuerpo de Adán y lo sacó de una costilla, pero ambos son un solo cuerpo. De hecho, por eso la Biblia dice dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Era un solo cuerpo, pero Dios los dividió en dos, ¿cierto? Para que pudieran ser sexuados y para que pudiera haber multiplicación, ¿sí? Eso es lo que nos dice la Biblia. Dios creó al ser humano con el propósito de administrar la tierra y de gozar de sus bienes, ¿sí? La Biblia nos dice que Eva fue la madre de todos los seres vivientes, pero Adán y Eva eran un solo cuerpo. ¿Qué otra cuestión vemos en el estado original del hombre? Vemos cualidades en el hombre como que el hombre era bueno, justo, dotado de inteligencia, conciencia y libre albedrío. Cuando la Biblia dice que Dios creó a Adán ya inteligente, con su corteza cerebral completa, con su cerebro completo. Adán era inteligente y le ponía nombre a los animales. Adán ya hablaba, ¿sí? Eso está totalmente en contradicción con la visión científica de que venimos de una evolución de un simio, ¿sí? Ahora, ¿para qué Dios creó al ser humano así? Para ejercer dominio sobre los demás seres vivientes y tomar decisiones responsables para el bien de toda la creación. Dios le entregó todo al ser humano. Dios creó al ser humano, creó el huerto del Edén y le entregó todo. Le entregó toda la tierra, toda la creación. El ser humano, Adán y Eva, gobernaban sobre todo ese Edén.
pero por la desobediencia perdieron eso, lo que vamos a ver más adelante. Dios creó entonces al hombre también en ese estado original con la capacidad de mantener comunicación permanente con su creador y su Señor. Nosotros leemos en Génesis que Dios hablaba y la Biblia dice que Adán escuchaba la voz de Dios en el huerto, es decir, había una comunión permanente con Dios, Dios vivía ahí con ellos prácticamente, ¿sí? Y el hombre vivió en compañía de Dios y vivió bajo un único mandamiento. Entonces Dios le dio todo al ser humano, le entregó todo el paraíso y le dijo, mire, puede usted comer de todo, todo esto es suyo, los animales, póngale nombre, todo esto es suyo, pero lo único que no vaya a hacer es comer del árbol que está ahí en medio del huerto. Esa fue la única restricción y es la que leemos acá. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando nosotros leemos esto, nosotros decimos, oiga, pero Adán y Eva comieron del fruto y siguieron viviendo. Y realmente ellos murieron fue espiritualmente. Entonces la muerte fue una muerte espiritual y la muerte física se manifestó más adelante. Ese fue el único mandamiento que Dios le dio al ser humano. Ahora, la pregunta que uno se hace y que mucha gente, los detractores del cristianismo, siempre le van a decir a uno, ¿por qué Dios le puso esa prohibición al ser humano? O sea, ¿por qué Dios no le entregó todo y ya, que viviera, hiciera lo que quisiera? ¿Por qué le puso esa prohibición? Pues porque era necesario que el hombre ejerciera su capacidad de decisión. O sea, Dios no creó títeres, Dios no creó marionetas, como vemos ahí en la ilustración. Dios no creó marionetas, Dios nos dio libre albedrío. Lo único que es nuestro es el libre albedrío. Yo puedo decidir si sigo a Dios y si no lo quiero seguir, pues no lo sigo. Y Dios no me va a obligar a que yo lo siga. Entonces, ese es el libre albedrío y esa prohibición era para que el ser humano tuviera ese libre albedrío y pudiera ejercer el albedrío tomando decisiones, para que el ser humano dijera, oiga, sí, obedezco a Dios o oiga, no, hago mi voluntad y desobedezco a Dios. ¿Listo? Y otra cuestión importante es que no había hombres antes de Adán, ¿sí? Porque ahora hay muchas ideas locas que dicen que hubo hombres y mujeres antes de Adán y Eva y que Adán y Eva fueron los únicos que pasaron el examen. Y no es así, la Biblia nos dice claramente en Génesis 2 del 4 al 5, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces ahí claramente la Biblia nos está diciendo que no había hombres ni mujeres antes de Adán y Eva. Y otra cuestión importante es que el paraíso era dentro del huerto del Edén, ¿sí? La palabra Edén en hebreo quiere decir delicia, comodidad, placer, lujo. Entonces el lujo, la delicia, la comodidad, el placer era dentro del paraíso, dentro del Edén. Y fuera del Edén, pues la tierra prácticamente era una tierra árida, era una tierra donde un vapor salía de la tierra y regaba toda la faz de la tierra y era como una tierra llena de barro, ¿sí? Del polvo de la tierra de donde Dios tomó al ser humano, esa palabra polvo quiere decir tierra seca, ¿sí? Tierra árida. Entonces prácticamente podemos decir que fuera del paraíso la tierra era una tierra hostil, ¿sí? Una tierra a la que a Adán le tocó empezar a labrar. Por eso dice ahí que no había crecido toda ninguna planta del campo, ni ninguna hierba del campo. Ahí la palabra para planta del campo, hierba del campo, todo eso se refiere a la agricultura, ¿sí? Es diferente a lo que nos dice Génesis 1:11, que Dios hizo crecer la hierba verde y que Dios hizo crecer los árboles que tenían semilla. Eso es diferente. Entonces, fuera del Edén sí había árboles con frutos y había hierba verde, pero a Adán le tocó labrar una tierra hostil, empezar la agricultura para empezar a alimentarse con el sudor de su frente, como nos dice Génesis 3, del 17 al 19. Cuando comparamos estos versículos, Génesis 2 del 8 al 9, Génesis 2 del 5 al 7, Génesis 3 del 17 al 19, nos damos cuenta que está hablando de lo mismo y es de una tierra árida a la que a Adán le tocó empezar a cultivar. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la caída del hombre, entonces tenemos el siguiente panorama. Mire, antes de la caída, el espíritu era el amo, era el que gobernaba. Recordemos que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el alma es el yo, ¿sí? La persona como tal. Pero el espíritu es el que tiene comunión con Dios. Entonces, antes de la caída, el ser humano se comunicaba con Dios normalmente, ¿sí? Dios prácticamente caminaba por el huerto del Edén, el ser humano escuchaba su voz. Entonces el espíritu era el amo
El alma era el mayordomo y el cuerpo era el criado. Entonces permítanme poder ilustrarlo de una mejor manera. Supongamos que usted vive en una hacienda, en una finca, y usted le dice a su mayordomo, a su ama de llaves, a su administrador de la finca, le dice, oiga, hágame un favor, tráigame una copa de vino. Entonces, ¿qué hace el mayordomo? El mayordomo no va y le trae la copa de vino a usted, sino que el mayordomo va y le dice al criado, oiga, tráigame una copa de vino. Entonces, aparentemente, el criado, ¿qué diría? El criado diría, el mayordomo es mi amo, porque es el que me está dando la orden, es el que me está diciendo haga esto, haga aquello. Pero realmente el mayordomo no es el amo ¿quién era? El amo era el espíritu. En esta analogía, entonces, el amo realmente es usted, no usted, que es el dueño de la finca. No es el mayordomo, sino que es usted. Entonces simplemente le dice al mayordomo, haga esto o haga aquello, y el mayordomo va y le dice al criado, oiga, haga esto o haga aquello. Entonces el espíritu era el amo, el alma era el mayordomo, el yo, la voluntad, la persona misma era simplemente el mayordomo, porque el espíritu era el que gobernaba, y el cuerpo era el criado, o sea, el cuerpo con el que se tiene contacto con este mundo, pues era el que hacía las cosas, cogía las cosas, y es el que tiene contacto con el mundo físico. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Después de la caída, ¿qué sucedió? Entonces, Dios le había dicho al hombre, no coma de ese árbol, coma de todos los que quiera, pero de ese no, porque el día que usted coma de ese árbol, ciertamente morirás. Y cuando Adán comió del fruto, ¿qué pasó? Adán y Eva comieron del fruto, ellos desobedecieron y murieron. Murieron espiritualmente, dejaron de tener comunión con Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu murió y el espíritu llegó a convertirse en el criado. Y el alma, que era la persona misma, el yo, la voluntad, donde se toman las decisiones, ellos desobedecieron, entonces se convirtieron en el amo. Ellos ya empezaron a hacer lo que ellos querían, no lo que el espíritu decía, sino lo que ellos querían. Entonces el alma se convirtió en el amo y el cuerpo llegó a ser el mayordomo, porque el alma le dice al cuerpo haga esto, haga aquello, usted le dice a su cuerpo haga esto o haga aquello y el cuerpo simplemente obedece. Esa fue la situación que pasó. Ahora, el hecho de haber desobedecido a Adán y Eva a comer del fruto, pues el fruto fue la muestra exterior de la desobediencia que ellos habían cometido. El fruto es como un símbolo, ¿sí? Es la muestra exterior de que ellos realmente habían desobedecido a Dios. ¿Qué pasa con Cristo? Cuando nosotros que tenemos pecado original o nacimos con ese pecado original, que nacimos caídos, ¿cierto? Lejos de Dios. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros permitimos que Cristo se entrone en nosotros. Es decir, ya nosotros no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros y como Cristo es el que está sentado en el trono de nosotros, en nuestra vida, entonces nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que Cristo dice. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí y que yo nazco de nuevo, soy una nueva criatura. Al nacer de nuevo, entonces mi espíritu es regenerado. Efesios 2.1 dice, Cristo les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo viene a mí y le da vida a ese espíritu que estaba muerto. Entonces ese espíritu es regenerado. ¿Sí? Y mi alma es transformada, es decir, hay una sanidad interior, viene el perdón, viene la sanidad de las emociones, ¿sí? Mi alma es transformada y como dije, yo ya no hago lo que yo quiero, sino que yo, siendo yo mismo, mi persona como tal, el alma, yo ya me inclino al espíritu o me dejo guiar por el espíritu. Entonces mi alma ya es transformada. Yo ya no hago lo que yo quiera, mi propia voluntad, sino que yo hago la voluntad de Dios. Hago lo que Dios me dice y me vuelvo un cristiano espiritual. Entonces el alma ya es el mayordomo. Y el cuerpo, pues se convierte en el criado. Ahora yo como el alma vuelvo otra vez a como al comienzo, como era antes de la caída. El espíritu es el amo, el alma es el mayordomo y el cuerpo es el criado. Entonces yo mismo, mi voluntad, yo le digo a mi cuerpo haga esto o haga aquello, pero yo ya no hago mi propia voluntad, sino que estoy guiado es por el Espíritu, así como dice, como dijo el apóstol Pablo, si ustedes son creyentes y son espirituales, pues caminen también por el Espíritu, sean espirituales, lo que dice Galatas capítulo 5. Y el cuerpo será glorificado. Recordemos que 1 Corintios 15 nos dice que nuestro cuerpo será glorificado, será un cuerpo glorioso, pero nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo se fusionarán en un solo cuerpo glorioso. Eso es lo que la Biblia nos dice en 1 4, del 13 al 18. Bien, esa es la cuestión de la caída del hombre.
Ahora, el espíritu, el alma y el cuerpo, que son las tres partes del ser humano, como ya hemos visto, cada una de esas partes necesita cuidado, ¿sí? Y algo muy importante es que el alma es el eslabón entre el cuerpo y el espíritu, es decir, el alma es el filtro. El espíritu no le puede dar una orden directa al cuerpo, ni el cuerpo le puede dar una orden directa al espíritu, sino que deben pasar por el alma. Entonces, si su yo, usted, su persona completa, es el alma, donde usted toma las decisiones, entonces su alma se puede inclinar al cuerpo para ser carnal o se puede inclinar al espíritu para ser espiritual. Usted es el que toma la decisión. Y nosotros debemos entonces, como dije al comienzo, alimentar los tres. Los tres necesitan cuidado. Usted necesita cuidar su espíritu, cuidar su alma, cuidar su cuerpo. ¿Cómo cuidamos el cuerpo? Pues comiendo sanamente, yendo al gimnasio, haciendo ejercicio. Así cuidamos nosotros nuestro cuerpo, tener una buena higiene, como nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento, lavarse las manos con frecuencia, comer bien. Ese sería el cuidado del cuerpo, vestirse bien, estar bien arregladito. Como nosotros cuidamos el alma recuerde que es donde está el intelecto, entonces nosotros cuidamos el alma leyendo, ¿cierto? Escribiendo, viendo documentales. De esa manera nosotros alimentamos nuestra alma, nuestro intelecto, también alimentamos nuestra alma cuidando nuestras emociones, ¿sí? Y también debemos alimentar el espíritu, ¿sí? El espíritu, ¿cómo lo alimentamos? Leyendo la Biblia, teniendo comunión con Dios por medio de la oración. Entonces nosotros debemos cuidar las tres partes que nosotros tenemos. La persona que no es cristiana alimenta su cuerpo y alimenta su alma, pero no puede alimentar su espíritu porque su espíritu está muerto, ¿cierto? No tiene esa comunión con Dios. Y en esto de que nosotros debemos alimentar a los tres, hay una fábula muy chévere que es la imagen que vemos ahí en pantalla y es el perro blanco y el perro negro. Pues resulta que había un señor que tenía un perro blanco y un perro negro y los ponía a pelear y le apostaba al blanco en una ocasión y el blanco ganaba. Y cuando le apostaba al negro, el perro negro era el que ganaba. Entonces alguien se acercó y le dijo, oiga, usted por qué siempre que le apuesta al perro, ya sea el blanco o el negro, ¿por qué usted siempre gana? Entonces el señor respondió, no, es muy sencillo, es porque yo tengo el perro blanco y el perro negro, y si durante esa semana yo quiero que gane el perro blanco, pues alimento al perro blanco toda la semana y al perro negro lo pongo a aguantar hambre. Entonces al final, pues el perro blanco está fuerte y le gana al perro negro. Y si quiero que gane el negro, pues hago lo mismo. Le doy alimento al perro negro, lo cuido durante toda la semana y al perro blanco lo pongo a aguantar hambre. De la misma manera, esa fábula nos muestra que nosotros debemos alimentar nuestro espíritu para que nuestro espíritu esté fuerte. Si nosotros alimentamos nuestra carne, pues obviamente seremos carnales, cristianos carnales. Si estamos alimentando la carne toda la semana, viendo cosas que a Dios no le agradan, leyendo cosas que a Dios no le agradan, y descuidamos el espíritu, descuidamos el tiempo de oración, descuidamos la lectura de la palabra, pues nuestro espíritu va a estar débil. Entonces, la Biblia que nos dice en Galatas 5, 16, 17 y en Romanos 8:9 nos dice que debemos ser nosotros espirituales y que lo que debemos hacer es alimentar nuestro espíritu para ser espirituales y no satisfacer los deseos de la carne, no ser carnales. Entonces, en conclusión, debemos alimentar nuestro espíritu para ser espirituales. Si alimentamos nuestra carne, seremos carnales. Aparte de este tema interesante, entonces tenemos ahora la otra sección de este tema y es la caída y sus consecuencias. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, hubo una caída y eso trajo consecuencias, consecuencias para la creación, consecuencias físicas y consecuencias espirituales. Recordemos que cuando estaban en el huerto del Edén Adán y Eva, el diablo, con la intención de esclavizar a la humanidad, se presentó en forma de serpiente, usó la intriga y la mentira para instigar a la desobediencia. Y algo muy interesante es de que Satanás había caído, había pecado por querer ser igual a Dios, y cuando tentó a Eva, pues la tentó con lo mismo, con ser igual a Dios. Esa ambición de ser como Dios fue la que hizo caer a la humanidad de su estado original, de ese estado perfecto. Cuando Adán y Eva pecaron, por Eva querer ser igual a Dios, ser semejante al Altísimo, en ese momento fue cuando pecó y fue destituida de su posición en el huerto del Edén. Ahora, esta tentación y esta caída del ser humano trajo entonces consecuencias y trajo tres consecuencias. La primera consecuencia fue una consecuencia para la creación. Entonces,
hubo desorden en la naturaleza, vinieron las catástrofes naturales, la falta o el exceso de lluvias, ¿sí? Y además de eso también trajo la enemistad entre los seres vivientes que se devoran entre sí. Entonces antes los animales no se devoraban entre sí, lo mismo que va a suceder en el futuro, en el milenio, durante 1000 años de paz con Cristo. La Biblia nos dice en Isaías 65 y 66 que el león se acostará al lado del cabrito, entonces no se comerán unos animales con otros. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso era igual, pero cuando ellos pecaron, entonces entró la violencia a los animales y hubo consecuencias para la creación. ¿Por qué? Porque la creación, la tierra como tal, estaba bajo la autoridad de Adán, ¿sí? Entonces hubo desorden en la naturaleza, hubo enemistad entre los seres vivientes. Y la Biblia nos dice en Romanos 8:22 que la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza está sufriendo realmente las consecuencias de la caída del ser humano en el huerto del Edén. Además de las consecuencias en la naturaleza, tenemos las consecuencias físicas para el hombre. Entonces, ¿qué pasó? El hombre perdió la inmortalidad, el hombre vive sujeto a la vejez, a las enfermedades y obviamente el hombre vive sujeto a la muerte física. Por eso Dios dijo, el día que usted come de ese árbol, ciertamente morirás, murió espiritualmente, murió, pero también murieron físicamente. Y aparte de eso, tenemos entonces que una de las consecuencias físicas para el hombre fue la continua lucha y preocupación por el sostén diario. Cuando ellos pecaron, Dios le dijo al hombre, ahora comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces ya no era coger la silla, subirse al árbol y bajar la manzana, sino que tenía que empezar la agricultura, porque la delicia estaba era en el Edén. Recordemos que Edén quiere decir delicia. Entonces el paraíso estaba era dentro del Edén y por fuera del Edén todo estaba árido. Entonces al hombre le tocó empezar la agricultura y a conseguir el pan con el sudor de su frente. Y la tercera consecuencia de la caída son las consecuencias espirituales para el hombre. Dejó de ser imagen de Dios. La Biblia nos dice que Adán fue creado imagen de Dios, pero también nos dice la Biblia que el hombre fue creado imagen de Dios, pero la Biblia también nos dice que cuando Adán y Eva tuvieron a Caín, dice Caín a imagen de Adán. Entonces ya el resto de seres humanos no son imágenes de Dios, sino que son imágenes de Adán. Ya perdió esa imagen de Dios. Otra consecuencia es que quedó separado de la presencia de Dios. En el momento que pecó el ser humano, quedó separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. Y otra cuestión es que la muerte espiritual es la muerte segunda, ¿sí? Entonces Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Efesios 2:1 nos dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Apocalipsis 20:14 dice que el lago de fuego es la muerte segunda. Entonces una persona que está viva en su carne y recibe a Cristo está vivo en su espíritu. Cuando muere su carne, su espíritu va a la presencia de Dios. Pero una persona que no tiene a Cristo, tiene su espíritu muerto, es decir, separado de Dios. Recordemos, tener el espíritu muerto no es no tener espíritu, sino tener un espíritu lejos de Dios o un espíritu sin Dios. Entonces una persona que no es cristiana, no aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, está viva en su carne, pero su espíritu está muerto. Cuando muere en su carne, entonces ¿qué pasó? Pues completó las dos muertes. Por eso va al infierno. Esas son las tres consecuencias de la caída del ser humano en el huerto del Edén. Y por último tenemos el pecado, que es la peor consecuencia de la caída y fue el pecado. El pecado sigue afectando a toda la creación, como ya vimos, una de las consecuencias de la caída fue la naturaleza que se desordenó, la violencia que entró a los animales, y esa es la peor consecuencia entonces del pecado. La descendencia del primer Adán nació sin la santidad y la justicia de la primera pareja. Eso fue lo que dije hace un momento, que ya cuando Caín nació, entonces ya no fue a imagen de Dios, sino a imagen de Adán y Eva. ¿Quiénes eran los perfectos? Eran Adán y Eva. Pero ya cuando ellos empezaron a tener hijos, ya se introdujo el pecado original en ellos. Entonces todos nosotros nacimos con pecado original. Ya no nacimos con esa santidad, ni nacimos justo delante de Dios. La Biblia dice que justo no hay ni uno. Y Jesús es el segundo Adán. Entonces recordemos que Adán y Eva cuando pecaron, ellos le entregaron todo al diablo y Jesús es ese segundo Adán, el que vino a recuperar lo que Adán había entregado. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, el segundo Adán, espíritu vivificante. Entonces Jesús es ese segundo Adán. ¿Y qué es el pecado? El pecado entonces es la oposición del hombre
en actitud o acción a los mandamientos de Dios. Es decir, no cumplir los mandamientos de Dios, estar en contra de la palabra de Dios, eso es el pecado. Pecado en una sola palabra es desobediencia. Y el pecado es la muestra total de la ausencia del carácter de Dios en el ser de la persona. Es una persona que no tiene a Dios, es una persona que está en pecado porque siempre va a estar en contra de Dios, siempre va a estar en contra de los mandamientos, en contra de la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, desde el momento de su concepción, todo ser humano está totalmente corrompido e incapaz de agradar a Dios. Eso es lo que se llama pecado original. Entonces, todas las personas que nacieron desde Adán y Eva, que empezaron a tener hijos, todos nacimos con pecado original. El único que no nació con pecado original fue Jesús, porque como ya vimos, él nació fue por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí nos está diciendo la Biblia claramente en Romanos 5:12 que todas las personas que nacen con pecado original. ¿Sí? Entonces todo ser humano, por el pecado original, todo ser humano heredó la culpa del pecado y merece la condenación eterna. Por eso todas las personas están destinadas al infierno. ¿Por qué? Porque nacen con pecado, nacen con el pecado original. Pero cuando aceptamos a Cristo, obviamente ya Jesús pagó por nuestro pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en conclusión, todos nacimos con pecado original, todos nacimos destinados a la condenación eterna. Ese es el pecado. Ahora, el otro tema es la nueva humanidad. Entonces, gracias a Jesús nosotros vamos a tener una nueva humanidad. Entonces, en su omnisciencia y misericordia, Dios, en lugar de destruir al hombre, desde siempre se había dispuesto a salvarlo y llevarlo a la victoria sobre el mal, ¿sí? Y por medio de Jesucristo, el segundo Adán, crecerá una nueva humanidad muy superior a los primeros hombres. Entonces, cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, Dios que hubiera dicho, no, destruyamos a estos y hagamos otros, ¿sí? Pero entonces, ¿qué dijo el Hijo de Dios? Dijo, no, venga, yo voy y salvo realmente al ser humano. Y por eso Jesús es el segundo Adán y Él nos dará una nueva humanidad. La Biblia dice que nosotros, cuando seamos glorificados, tendremos cuerpo glorioso como el suyo. Eso es en la glorificación. Pero acá en la tierra también seremos una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque como ya tenemos el Espíritu Santo dentro, se supone que debemos hacer esas buenas obras y ser unas personas diferentes que realmente traigamos el cambio a la sociedad. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si nosotros somos cristianos, realmente debemos reflejar el carácter de Cristo. Y si todos o la gran mayoría nos volvemos cristianos y empezamos a reflejar el carácter de Cristo, pues obviamente la sociedad será una sociedad diferente. Esa es la idea y esa es la verdadera devoción, como dice Santiago capítulo 1. Esa es la verdadera devoción, es servir a la comunidad, alejarnos del pecado, no contaminarnos. Esa es la verdadera humanidad nueva en Cristo. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de este tema? Primero, Dios le dio una atención especial a la creación del ser humano. El ser humano es tripartito, es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el sistema orgánico, el alma es la parte inmaterial, donde está la mente, la voluntad, la capacidad de decisión, el intelecto. Y el espíritu es la conciencia, la intuición y la comunión. Recordemos que por el espíritu es con el que tenemos comunión con Dios. Otra conclusión es que por el pecado el hombre perdió su estado natural y sufrió las consecuencias. Y esas consecuencias se ven reflejadas en dónde, en la naturaleza, consecuencias físicas y consecuencias espirituales. Decimos también como conclusión que el pecado es desobediencia, ¿sí? En una sola palabra, el pecado es eso, desobediencia, es la actitud en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y por último, última conclusión es que gracias a Cristo habrá una nueva humanidad, una humanidad superior acá en la tierra, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, reflejando el carácter de Cristo, y una humanidad también superior cuando seamos glorificados, porque nuestro cuerpo se convertirá en un cuerpo glorioso. Entonces, espiritual mi cuerpo se convertirá en un solo cuerpo glorioso. Entonces ese es el tema para hoy. Muchas gracias por ver el video. Los invito a que se suscriban a nuestro blog bibliaaplicada.wordpress.com y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y puedan activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros publiquemos un nuevo video, usted pueda recibir la alerta en su celular.